우리 삶에 성취될 La 하나님 palabra que 말씀 se va a 마태복음 establecer en 5장 nuestras vidas 7절에서 es Mateo 10절까지 5, del 예전의 versículo 말씀을 7 al 다 versículo 10. 같이 Vamos a 한 leer los 목소리로 4 versículos juntos. 합독하겠습니다. 긍휼히 Bienaventurados 여기는 los 자는 복이 misericordiosos, 있나니 porque 그들이 ellos alcanzarán 긍휼히 misericordia. 여김을 받을 것이니 Bienaventurados los de 마음이 limpio corazón, 청결한 porque 자는 ellos 복이 verán a 있나니 Dios. 그들이 Bienaventurados los 하나님을 볼 pacificadores, porque 것이며 ellos serán llamados 화평하게 hijos de 하는 Dios. 자는 복이 있나니 Bienaventurados los que 그들이 padecen 하나님의 persecución, porque 아들이라 일컬음을 por 받을 causa de la 것이며 justicia, porque 의를 de 위하여 ellos es el 박해를 reino de 받는 los 자는 cielos. 복이 있나니 천국이 그들의 것이니라. Amén. 아멘. 우리 신앙 Vamos a hacer la 고백하겠습니다. confesión de fe. 주는 Tú eres el 그리스도시요 Cristo, el Hijo del 살아계신 Dios 하나님의 viviente. 아들이십니다. Amén. Vamos a 옆에 saludar a la 인사합시다. persona que está a nuestro 당신은 lado. 이미 Tú ya 복된 eres 자입니다. bienaventurado, ya eres bendecido. Por medio de la palabra de hoy, nosotros como bienaventurados que ya somos, bendecidos que ya estamos, vamos a volvernos uno y vamos a desafiar de una manera realista para la evangelización de las naciones. Los bendigo para que sea así. Hoy les comparto la palabra con el título de Tú ya eres bienaventurado. Cuando paso tanto tiempo con los jóvenes, les pregunto una u otras cosas. Y hay personas que a veces son muy buenas en el deporte, otras personas que son muy buenos contando chistes, otras personas son muy hábiles para las matemáticas y todos tienen diferentes fortalezas. Y entonces yo siempre les pregunto a los jóvenes si ustedes pudieran hacer una cosa bien que quisieran hacer. Y me sorprende la cantidad de jóvenes que dicen inglés. Me gustaría hablar inglés como una persona nativa. Muchísimos jóvenes dicen eso. Y la verdad, yo pensé que iban a decir como, pensé que iban a decir, no, yo quiero ser bueno haciendo ejercicio o algo así. Pero la verdad es que si lo pensamos bien, de las cosas más necesarias para la evangelización mundial es el idioma. Y creo que puede ser un poquito exagerado decir que es como una herida que tienen los coreanos, pero tal vez no es una herida, pero sí es como algo que siempre está ahí. Desde pequeños quieren aprender inglés y acá se estudia muchísimo inglés, pero porque cuando están delante de un extranjero no pueden hablar. Y sé que los coreanos se estresan mucho por esto. Y de hecho cuando vamos a lugares donde se habla inglés como Canadá o Inglaterra, y quieren compartir el evangelio en coreano, pero no solamente no pueden compartir el evangelio en inglés, sino que no pueden pedir una bebida. Y cuando están en inmigración y les dicen por qué vienen, es súper difícil responder esa pregunta. Y entonces siempre que están en el extranjero dicen, no, de verdad, ahorita que vuelva a Corea voy a aprender inglés. Y después vuelven acá y ya viven tan bien que se les olvida. De esta manera, cada vez que nosotros estamos en el extranjero, cuando hay muchas cosas, cuando viajamos a otro lugar que son incómodas por no tener bien el idioma. Por el contrario, si tenemos el idioma, es más fácil disfrutar las cosas que da cada idioma. Sin esto es muy difícil. En países menos desarrollados es súper difícil usar el transporte público. Cosas tan sencillas como esas, o comprar una SIM para el celular. O, digamos, sí, muchos taxistas pueden cobrar de más, pero para que uno no le pase por esas circunstancias, uno tiene que saber idioma. Pero entonces es difícil cuando es así. Y ahora yo veo que a veces es difícil empezar como tal, empezar un idioma, y ahorita ya se han desarrollado muchas cosas como ChatGPT. Y yo pienso cuando yo era estudiante, yo la verdad no quiero volverme como esos ancianos coreanos que hablan siempre de su juventud, pero ay, la verdad, si en mi juventud hubiera ChatGPT, yo creo que yo hubiera ido a Harvard. En mi época, el tener un diccionario electrónico, un diccionario de papel era mucho el desarrollo. Entonces nosotros teníamos que cargar el diccionario de papel, el libro. Entonces me acuerdo que a veces el profesor preguntaba algo, entonces a uno le daban puntos si no encontraba el vocabulario rápido en el diccionario. Entonces yo que no hablo muy bien inglés, me acuerdo que era muy duro tener que escribir ensayos en inglés. Y me acuerdo que me tocaba ir y tratar de aprender de esos amigos que eran mejores en el idioma. A ese nivel el idioma es muy importante para poder, el estándar de si una persona se adaptó o no se adaptó a un país es el idioma.
Hay personas que están nuestros extranjeros que viven mucho tiempo en Corea y cuando hablan muy bien coreano se nos olvida que son extranjeros. Nuestra pastora asistente Juliana, ella habla muy bien coreano y se me olvida que es extranjera. Habla muy bien coreano y come kimchi jjigae 3 veces al día. Es como una adicción. Pero entonces, claro, como uno habla en coreano con esas personas, se les olvida que son extranjeros. A este nivel es importante cuando se dice que cuando se empieza a usar el idioma de otra nación bien, ya se adaptó a ese país. Y es lo mismo, nosotros como hijos de Dios, nosotros vivimos en este mundo, pero uno de las pruebas de que somos del reino de Dios es que mis confesiones, mi idioma sea diferente. Nosotros estamos creyendo en Jesús, estamos asistiendo a la iglesia, pero si el evangelio no se vuelve mío, si solamente lo conozco como conocimiento, yo pienso, lo que más que yo pensaba en esa época era, yo soy mejor que otros. Y me acuerdo que cuando las personas, la opinión de otras personas no encajaba conmigo, yo decía, esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser así? Esto no puede pasar. Ay, esto no tiene sentido. ¿Cómo puede pasar esto? Me acuerdo que yo antes decía mucho esto. Y eso era mi estándar, mis prejuicios. Y yo en esa época yo no lo sabía, por eso lo decía. Ay, no tiene sentido, ¿cómo pueden ser así? Esto no puede pasar. Y probablemente mis amigos que me escucharon decir eso ya me dejaron de contar sus cosas. O si yo escuchaba lo que decían otras personas y yo dijera, sí, claro que sí, las personas seguirían hablando, pero no es así. Pero ya después cuando conocí el evangelio como tal, creí realmente en Jesucristo, entendí que Jesús vino por mi pecado, murió por ese pecado, y yo sin Jesucristo no soy nada más que un pecador. A medida que reconocí esto, empecé a tener la seguridad de que lo que todo el mundo necesita es Jesucristo. Y desde ese momento los ojos con los que veo a las personas y veo los problemas cambió por completo. Una persona nació y fue separada de Dios y empezaron a vivir en pecado. Y empezaron a vivir como hijos de Satanás en este mundo de acuerdo a sus estándares equivocados. Y empezaron a estar en estos cosas equivocadas y entendí, claro, obviamente están separados de Dios y no tienen otra opción. Y empecé a entender esto, empecé a cambiar al idioma de Dios. El idioma de Dios es el idioma de aceptación y de amor. Y empecé a entender, puede ser así. A veces no hay otra opción sino ser así. Por eso es que se necesita a Cristo y se necesita la gracia de Dios. Y así empezó a cambiar mi idioma. Yo como hijo de Dios, yo estoy disfrutando a Dios. Esto, que de acuerdo a las palabras que yo estoy diciendo, esto se puede saber que tanto estoy disfrutando el reino de Dios. La semana pasada recibimos la palabra del púlpito de los trabajadores que tienen un final hermoso. Y empecé a meditar en esta palabra y me acordé de Demas, quien estuvo con Pablo pero lo abandonó. Demas no era simplemente un discípulo. Demas realmente era una persona que había dado la vida por estar con Pablo. Si nosotros vemos en Filemón 1:24 dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Nosotros vimos en la palabra del púlpito cuánto el Señor, cuánto Pablo amaba a Filemón. Pablo realmente amaba a Filemón. Pero para Pablo, Filemón y Demas estaban en el mismo estándar, pero Demas traicionó a Pablo y se fue para el mundo. Y probablemente si hubiera sido antes, yo hubiera dicho, ¿cómo puede ser así? Desde el momento se sabía, se ve como una persona que va a traicionar. Yo creo que yo al comienzo hubiera hablado así. Pero después conocí a Jesucristo, entendí que todo era la gracia de Dios. Y dije, claro, si nosotros no concluimos todo en Cristo, si no somos solo Cristo, esto puede pasar. Y después de la palabra que recibimos el domingo pasado, muchos jóvenes me decían, yo no soy Demas, yo soy Marcos, voy a ir al final. Y yo me reía y les decía, no, ustedes Demas. ¿Nosotros somos Demas o Marcos? Si les soy honestos, yo podría ser Demas si no fuera por la gracia. Si no fuera por la gracia, en cualquier momento podemos volver atrás, eso puede pasar. Nosotros no somos todos personas. Sin gracia no podemos hacer nada. Yo soy pastor
Y probablemente ustedes me ven y pareciera que siempre estoy lleno, estoy lleno y siempre estoy bien. Pero yo les digo, si yo no estoy aferrado por la palabra y si mis pensamientos están en otro lugar, en cualquier momento yo sé que yo puedo ser como Demas. Y yo esta semana meditaba en esto y yo tengo que ser como Marca, yo tengo que ser como Marcos. No es eso, yo entendía, yo soy Demas. Yo obviamente no voy a hacer así. Ese no es el idioma del reino de Dios. No me voy a equivocar, eso es estar engañado. Nosotros tenemos que saber que en cualquier momento nos podemos desviar. Ese es el tipo de personas que somos. Por eso este culto de hoy es muy importante. La palabra de hoy es muy importante porque si no es por la gracia de Dios, no somos nada. Y este es un tiempo en el que vamos a descubrir esto nuevamente, como la palabra del púlpito de la semana pasada de jóvenes. Un corazón sediento, ser pobres de espíritu, ser espiritualmente pobres, que están buscando la gracia de Dios. Y yo espero que estén con esa actitud escuchando la palabra. Ustedes están sentados, pero que su espíritu, que lo que ustedes son, esté postrado delante de Dios buscando esa gracia. Ustedes tienen que saber que ustedes han recibido de Dios las llaves para abrir el reino de Dios. ¿Y cuáles son esas llaves? Jesucristo. Hoy cuando yo escuchaba la alabanza de Caleb, ellos decían Jesucristo, y yo escuchaba esto y escuchaba esto. Yo decía, realmente es increíble la fortaleza que sale de alabar a Jesucristo. Porque si vemos en Mateo 16, 19, dice, a ti te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos. ¿Cuáles son esas llaves? Jesucristo. Todo lo que Jesucristo ata en las tierras, atado en el cielo. Y lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo por Jesucristo. Y por eso el Señor nos está diciendo, hoy usted ya es bienaventurado. Usted no está viviendo para ser bendecido. Usted ya está bendecido. En Mateo 16, 17, Pedro solamente dijo que Jesús era el Cristo y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y esta palabra bienaventurados es el mismo término que usa Jesús cuando habla de las bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas no surgen porque yo hago algo bien, y surgen como una recompensa, ¿no? Esto ya está en nosotros. Por eso en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Jesucristo lo es todo. Es las llaves que abre el cielo. Todo lo que atamos en la tierra es atado en el cielo por la bendición de Jesucristo. Por eso que creer en Cristo y disfrutar a Cristo en sí mismo es ser bienaventurado, es ser bendecido en sí mismo. Y hoy no escuchen la palabra pensando, tengo que ser bendecido. No, confirmen la bendición que ya recibieron. Este contenido de las bienaventuradas no es para que recibamos una bendición. Esto no es una recompensa de comportamiento, sino esto es un regalo de Dios. Ustedes saben que Jesús llamó a sus discípulos que no sabían absolutamente nada. ¿Y por qué los llamó? Porque quiso. Esto en sí mismo es una bendición. En Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, a quienes Él quiso. Que Jesús nos quiera a nosotros en sí mismo es una bendición. El obtener la vida de Cristo en sí mismo es una bendición. El ser bendecido significa que no hay fracaso ni destrucción para nosotros. Juan Calvino habla muy fuerte sobre esto y él dice, él hablando sobre las bienaventuranzas, él dice, estos no son exigencias legalistas, sino es el estado de gracia que hemos recibido al estar en Jesucristo, y estas bienaventuradas están proclamando las bendiciones que ya recibimos. Los discípulos están escuchando por primera vez, pero están proclamando. Y es cierto, yo nací como hijo de un asesino, yo estoy comiendo comida en la calle, pero el rey me llamó a mí y me abrazó y me pone un anillo y me viste. Esto en sí mismo está diciendo que usted es un príncipe ahora. Yo estoy comiendo comida en la calle, pero el rey me llamó porque él quiso y me cambió las ropas, me puso un anillo, y esto en sí mismo ya es la bendición. El ser hijo
de Dios en sí es la bendición. Y la razón no la conocemos, porque yo no sabemos. Pero Dios dice, yo lo amé a usted, yo lo quise a usted, y por eso lo adopté. ¿Cuál era la condición para ser adoptado? Ya esta cuenta se terminó en la cruz. Por la sangre de Jesucristo, Él pagó por el precio de la adopción. De manera que nosotros somos, desde el momento que somos adoptados, desde que por ley somos hijos de Dios, ya hemos recibido todo, porque por ley las cosas del Padre son nuestras. Y entonces yo puedo disfrutar las cosas del Padre. Y entonces lo que yo hago, no tengo que recibir una autorización en cada cosa, sino en el momento en que soy hijo de Dios. Todo lo del Padre es mío. No hay el recibir bendición por bendición poco a poco, recibir autorización poco a poco, es religión, pero el Señor da bendición desde el comienzo. Si nosotros vemos en Génesis 1:28, nos dice que los bendijo. Ellos no hicieron absolutamente nada para ser bendecidos a Adán y Eva, pero el Señor los bendijo desde el comienzo, para que multipliquen. Y este es el carácter de Dios. Y porque ustedes ya están creyendo en Jesucristo, tienen que saber que son ya de por sí, ya son las personas más bendecidas. Y si no creen esto, no van a creer que están luchando desde ya con la victoria. Por eso, mientras son reconocidos por Dios y pasan tiempo con Dios, vean cuál es el evangelio que ustedes tienen. En medida que ustedes disfruten esto, a medida que ustedes disfruten esto, este evangelio va a salir en sus vidas. Y hoy estamos viendo más que algo nuevo, estamos viendo cuál es el resultado de la palabra que vimos la semana pasada. Cuando estoy buscando a Dios, cuando tengo un corazón sediento, busco a Dios. Cuando estoy sediento por paz y justicia, surgen las otras cosas. Hoy en la semana, en el culto de la mañana, el pastor habló de Filemón y mostraba cómo en su vida ya sale este fruto del evangelio en su vida. Y yo espero que este sea un tiempo en el que ustedes puedan confirmar la bendición que ha recibido el Señor. Primer punto, la bendición de ser bienaventurado, de ser misericordioso y limpio de corazón. Vamos a leer el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta palabra misericordia no la usamos cada día. En inglés se dice mercy, pero mercy se traduce de otra manera en coreano y esa manera no es certera. Estamos hablando de la misericordia, es diferente al término que se usa en coreano, que incluso lo usan otras religiones. Ese otro término es el tener compasión, pero de la misericordia que estamos hablando en este momento, la misericordia que habla la Biblia, no es solamente tener empatía, sino acercarse. Sin que nos pidan ayuda, sin que se pida ayuda, ver el dolor y salir, actuar. Es diferente al otro término que se usa en coreano, que es empatía. ¿De qué nos está hablando? Está hablando de este evangelio que es misericordioso, que se acerca primero. Durante el tiempo de Corona usábamos mucho un término que era como algo intencional, algo preventivo. Es algo que se hace antes de que pase un problema. Pero el Señor nos amó a nosotros de manera preventiva. ¿Cuándo? Dice en Romanos 5:8, cuando aún éramos pecadores. Eso es algo muy importante, en que siendo aún pecadores, en que aún siendo enemigos de Dios, en que estábamos, en el tiempo que estamos haciendo lo que más odia al Señor, que es idolatría, y en el momento en que estamos pensando que nuestra vida era nuestra, cuando no podemos ni siquiera parar una gripa. Pero en ese momento estábamos en todo eso y no podíamos, no estábamos mirando eso, estábamos pensando solamente en el dinero y estábamos diciendo, es que mi vida es mía. Cuando estamos pensando todas esas cosas, en ese momento el Señor preventivamente nos amó a nosotros. ¿Y por qué?
porque este es el carácter de Dios. Si nosotros vemos en Efesios 2, 4 al 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El Señor, porque es rico en misericordia, sin preguntarnos, Él envió a su Hijo inmediatamente. Y este Dios es nuestro Padre. Por eso es que nosotros nos acercamos primero a las personas que están en dolor. La gente no quiere que nos acerquemos. Ahorita que vamos a hacer el culto para invitar a nuestros amigos, ellos no quieren. Pero nosotros vamos primero de una manera preventiva. ¿Por qué? Porque ese es el parecernos a nuestro Padre. Hace 150 años vinieron los misioneros a nuestras vidas. ¿Y por qué? Todos los misioneros morían, aquí nadie los quería. Habían dificultades. Este país que solamente tenía quejas, ¿por qué vinieron esos misioneros? Porque eran bendecidos, eran bienaventurados esos misioneros. Porque se parecían a su padre. Y entonces vinieron por misericordia, no por empatía. ¡Ay, qué lástima con Corea! ¡Ay, se están postrando ante ídolos! No es eso. Ellos les dolía realmente y con misericordia dijeron, no conocen a Dios. Aunque vayamos y nos maten, tenemos que ir. Actuaron de la misma manera en la que actuó el Padre de ellos, quien es rico en misericordia, y el mundo no puede entender esto. Y la palabra nos dice que Dios es rico en misericordia en un tiempo en el que los judíos estaban bajo, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma, y la gente romana podía subiendo, o sea, poniendo el dedo para arriba o para abajo, podía escoger quién moría y quién no. Y no era un pecado matar a un esclavo y a todas sus familias. El pastor dijo esta mañana, los esclavos no eran absolutamente nada, de manera que no había un problema que un esclavo muriera, era lo mismo que botar cosas. La vida de las personas dependía de si un dedo subía o bajaba, pero en ese momento que se tuviera misericordia era una locura. Esto es una cosa que no es comprensible. Y no es diferente a esta época. Esa no es una época en la que no hay nada de misericordia. Las personas que trabajan medio tiempo intenten cambiar un poquito ese tiempo de medio tiempo. Nadie nos ayuda. Pero estamos diciendo que nosotros no encajamos entonces con las cosas de este mundo. Está bien. Nosotros estamos escribiendo el libro de Hechos en contracorriente. Estamos yendo en contra de este mundo. ¿Qué tiene de especial el mundo? Ir en contra es una bendición. Y las personas que realmente están recibiendo este reconocimiento de Dios oran todo el tiempo. Están orando de manera preventiva, están ayudando de manera preventiva. Ay, pastor, pero es que esto es muy difícil para mí, yo creo que yo no voy a poder. Nosotros nos aferramos preventivamente la palabra y tenemos que proclamar y decirnos nosotros mismos, nosotros ya somos bienaventurados. ¿Por qué vamos a vivir igual que la gente de este mundo? Ay, la esposa saludó a un amigo, pero no me saludó, entonces ya no lo va a saludar. Pues, o sea, se entiende. Yo tampoco entiendo por qué no me saludan a veces. Pero y por eso entonces, yo tampoco saludo. ¿Por qué voy a ser así? Porque en ese momento yo me vuelvo igual a esa persona. Y odio eso, no quiero ser así. Mi orgullo espiritual se afecta. De manera que yo saludo más, incluso saludo más. Hasta que me reciban el saludo. No me importa. El campo de gente que no conoce a Dios, aún más voy yo, aunque no les interese, yo voy. ¿Por qué? Porque las personas que son misericordiosas dicen que alcanzarán misericordia. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo misericordia hacia el campo y las almas, el Señor por su gracia y su palabra, el Señor me busca a mí. El Señor viene y se encuentra conmigo primero. No hay una bendición más grande que esto, que el Señor se encuentre con nosotros en cada momento. No hay nada más grande que esto, que el Señor sea quien nos fortalezca, que sea el Señor quien esté con nosotros.
유치하고 Es 불쌍하죠. infantil 나를 좀 actuar de la 괴롭혔던 misma 사람이 manera. 불행해졌다고 통쾌하는 그 수준은 Es como ser como los animales, 동물도 그렇진 않거든요. peor que un animal. Nosotros, ¿qué amor hemos 어떤 사랑을 recibido? 받았습니까? Nosotros fuimos adoptados por la sangre de Jesucristo. 여러분 ¿Ustedes adoptarían a alguien como usted? ¿Ustedes darían la vida por alguien como usted? Y nosotros recibimos este amor. 선제적으로 사랑하고 Y 용서하는 yo los bendigo para que ustedes 긍휼히 여기는 복을 누리는 disfruten 인생이 de esta 되시기를 gracia. 축원합니다. Y si nosotros vemos en el versículo 8, vemos que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo podemos nosotros limpiar nuestro propio corazón? En esta época en la que Jesús dijo esto, el pueblo de Israel estaban siguiendo y estaban afectados por ese sistema de rectitud que habían impuesto los fariseos. Y buscaban cuidar la ley de una manera que no descansaban, pero no tenían paz. Y sobre esto el pastor John MacArthur dice al respecto. Dice que en esa época la gente decía, no hay alguien que solucione esto, no hay alguien que nos ayude, no había forma para solucionar y para cumplir esa ley. No había forma de cumplir todas las leyes de la tradición judía, y entonces era muy doloroso, era una carga muy pesada. Y en ese momento el Señor nos da una respuesta y es Jesucristo. De manera que un corazón limpio solamente puede ser limpio por medio de la sangre de Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos hacer, no importa las acciones que hagamos. Nada puede limpiar eso. En Colosenses 1, 13, 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente en Jesucristo recibimos el perdón de los pecados y somos limpios de corazón. ¿Ustedes creen en Jesucristo? Entonces su corazón es limpio. Son bienaventurados. Por eso cada día tienen que creer en Jesucristo y cada día confesar que Jesús es el Cristo y orar para que sea el Señor limpiándolos con su sangre. Pueden hacer esto cada día. Yo soy sucio. No, cada día. Y entonces otra vez se limpian, otra vez vuelven a ser justificados. Y en este momento, en México, las personas suben al templo de Guadalupe, de María Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, suben de rodillas, y ustedes saben lo grave que es esto. Si quieren saber, ahorita que salgan del culto, suban las escaleras a rodillas. Para los jóvenes que son más mayores, el solo caminar es difícil, imagínense con las rodillas. A nosotros nos parece chistoso, pero para ellos era algo serio. Y llorando, ay Señor, límpiame. Y con las rodillas vueltas una nada, y claro, les duele. Y hacen esto muy en serio. Y llorando, doblan rodillas y de rodillas suben al templo para poder ser limpios de su pecado. Pero y tal vez se van a ofender mucho con lo que voy a decir, pero yo soy pastor y tengo que decir la verdad. Lo que están haciendo no tiene nada que ver con Dios. Se van a sentir muy bien cuando logre subir hasta allá, pero su corazón no se limpia en lo más mínimo. Por el contrario, se ensucia más. Se ensucia más. El pensar que somos justos en nuestras fuerzas es aún más sucio. Porque la sangre de la cruz es todo para nosotros. Ustedes son jóvenes que conocen a Cristo y solamente por la sangre de Cristo pueden ser limpios. En Hebreos 9:22 dice, y casi todos purificados según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El bendecir el recibir y disfrutar esta bendición lo es todo. Hay transformación. ¿Y cuál es la bendición que disfrutamos? No es una visible, sino el poder vivir siendo conscientes de Dios. Es una vida de curandeo delante de Dios en todo momento. Si nuestro corazón no es limpio, si no podemos recibir limpieza del corazón, no podemos ser conscientes del ambiente y del campo en el que estamos.
Por eso tienen que estar convencidos en todo momento. La mejor bendición es estar mirando solamente a Dios, depender solamente de Dios. Y yo los bendigo para que se vuelvan figuras representativas de esta bendición. Segundo punto, la bendición de ser pacificador y estar en persecución. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Bienaventurados los pacificadores, al versículo 9. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores tiene que ver con la palabra paz. No hay en el mundo, no hay paz, no hay. No hay paz en este mundo. Todo es un problema. Yo he vivido muchos años. Sin embargo, en este momento pienso que estamos viendo el tiempo de la historia más extremo. ¿Y por qué será así? Y hemos recibido muchas heridas. Hemos recibido muchas cosas y cada vez hay mucha menos paz en el mundo. ¿Y por qué? Porque separados de Dios no hay paz. Es imposible tener paz si estamos separados de Dios. Las cosas del mundo, Satanás en sí no conoce lo que es paz. La Biblia nos está diciendo quién es Satanás. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. La verdad es Cristo. Obviamente no hay verdad en él. Es lo más opuesto a la verdad, que de Jesucristo. Y no solamente es que diga mentiras, sino dice que de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. A ese punto es mentiroso. Esa es su esencia. Es mentiroso y padre de mentira. Solo mentiroso, solo para dañar. ¿Y cómo va a haber paz en un mundo donde Satanás está actuando? Pero el Señor dice que seamos pacificadores. Y hay muchas personas que malinterpretan esto. Por eso los cristianos tienen que ser amables, tienen que llevarse bien. Porque ustedes son tan exagerados. Porque ustedes solamente piensan que ustedes tienen la verdad. Si ustedes ven ahorita todos, incluso hasta el Islam está diciendo que nos llevemos bien. Islam significa paz, pero ¿qué tipo de paz puede haber ahí si eso es una religión de Satanás? El llevarnos bien, no es esto lo que está hablando esta paz en la Biblia. Vivamos bien, conformémonos. No es eso. Por el contrario, es todo lo contrario. Las cosas, los monumentos de paz se construyen después de las guerras. Cuando se termina, cuando se pelea contra las cosas que son como una guerra, en una guerra se pelea por la paz, se batalla por la paz. Eso es la bendición. Y Jesús mismo dice en Mateo 10:34, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. ¿Qué significa esto? La paz no se logra sin ninguna batalla. ¿Cómo logró Jesús en una pelea? ¿Cómo peleó Jesús para darnos esta paz? En la cruz. Y Él murió en la cruz, peleó en la cruz para darnos esto. Y peleó hasta el final. Y abrió el camino para que nos encontráramos con Dios como Rey de Reyes por medio de la muerte en la cruz. Destruyó las obras de Satanás y terminó todo. No es para que nosotros no nos afectemos y que dejemos que la gente viva en sus religiones erróneas. Esa no es la paz de la que habla la Biblia. La pasividad no es paz. La pausa de la guerra no es paz, porque no saben cuándo volver a estallar la guerra. Nosotros por eso tenemos que entregar el Evangelio. Aunque sea incómodo, tenemos que decir esto: usted es pecador y usted mismo no puede salir del pecado. Tenemos que avisar esto a las personas. Solamente Jesucristo es la respuesta para su vida, y la única respuesta es Jesucristo. Tenemos que decir esto. No estamos diciendo que vamos a gritar sin modales, no se trata de eso, sino pelear esta batalla espiritual para que mi familia, para que mi campo pueda establecer a Jesucristo como su único Señor. Y entonces, ¿cómo tenemos que pelear? ¿Cómo tenemos que dice
La palabra dice que vamos a recibir el reino de Dios, vamos a ser llamados hijos de Dios. Los pacificadores de que serán llamados hijos de Dios. Cuando nuestros padres están orgullosos de nosotros, dicen, este es mi hijo. Mi hijo. Es que es mi hija. Cuando los padres dicen esto, ¿no se siente súper bien? Mi hija, de verdad es diferente. Mi hijo es diferente. ¿Cómo nos sentimos de bien cuando nuestros padres dicen esto? La palabra dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y Dios va a decir, este es mi hijo. Realmente este es mi hijo. Y son reconocidos por Dios. Y a esta persona no le queda más que ser feliz, porque está la felicidad más grande. Todo este campo y todas las personas que están separadas de Dios, hacer que tengan paz frente a Dios. Vamos a ver el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Y esta es la última bendición, y nosotros ahorita que estamos recibiendo estas bendiciones, viene esta bendición cuando nosotros tenemos un corazón, somos pobres de espíritu, y con esto estamos delante de Dios, somos mansos de corazón y estamos hambrientos y sedientos de justicia, y después estamos gritando solamente la verdad de Cristo y estamos peleando por la batalla espiritual, por la paz. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a recibir persecución. Si nosotros recibimos las 7 bienaventuranzas, vamos a ser perseguidos. Y la palabra está diciendo, esto es bendición también. Pastor, la verdad es que llegué tarde al trabajo y fui perseguido. Recibí críticas. Eso no tiene nada que ver con usted. Eso no tiene nada que ver con la palabra. Eso es porque usted es un perezoso. Y Jesús ve eso y dice, no es mi culpa. Pero si ustedes realmente están disfrutando estas 7 bendiciones y disfrutan esto, van a ser perseguidos. Y John MacArthur dice, si nosotros no estamos recibiendo ningún tipo de persecución cuando estamos viviendo, tenemos que preguntarnos si realmente estamos testificando a Cristo. Si en este mundo no hay ningún tipo de persecución, de críticas, de peleas con la gente del mundo, tal vez estamos perdiendo algo de vista. Nosotros no podemos ser iguales a la gente del mundo, y eso es lo que está diciendo la palabra. Hicimos la historia de la iglesia cristiana. Las personas que realmente creyeron en Jesús, ninguna de esas personas ha dejado de ser perseguido o de recibir críticas. Muchos reformistas y muchas personas hablan de que una de las evidencias de ser seguidor de Cristo es ser perseguidos. Eso está muy exagerado, pastor. Y puede que muchas gentes nos quieran, pero sí vamos a recibir persecución. Y Pablo, que fue perseguido más que cualquiera por Jesús, él dice esta confesión en Filipenses 99, dice, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por eso, cuando compartimos el Evangelio, no es que, es que si usted cree en Jesús, lo van a ascender, va a tener salud. Eso es una mentira. El creer en Jesús, eso en sí mismo es la bendición. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cristo. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, somos salvos. Y si realmente creemos en Él y lo seguimos, va a haber persecuciones. Y probablemente las personas que vienen por primera vez se van a sorprender un poquito, pero créanlo, porque esto es una bendición. Y todos los discípulos de Jesús, todos murieron como mártires. Habían personas que se los daban a comer a los animales y como los animales no se los comían, les ponían sobre ellos otras comidas para que los animales se los comieran a ellos. El pastor Charles Spurgeon dice que si una persona de verdad es creyente, va a ser perseguido, y esas son heridas de honor. Y saben esto, y Jesús sabe eso, por eso son bienaventurados. Y nos hablan de este punto. Si nosotros vemos del versículo en el Mateo 5, del 11 al 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alégrense y gócense. Amén. Dice que se alegren, que se gocen. El ser perseguidos es una bendición. Cuando ustedes disfruten las 8 bendiciones, va a haber persecución, y esto es una de las pruebas de que somos hijos de Dios.
이런 Y 사람에게 dice que 주어지는 de quienes 천국이 reciben 그들의 esto, 것입니다. 너 dice que 천국 백성 맞아 인증해준다. dice en el versículo 12, gozaos 그 두려워하지 마십시오. 우리가 y alegraos porque vuestro galardón es 당연한 박해가 올 grande. 것이고요. 하나님은 그 박해 Porque así 어려움을 persiguieron a 이길 los 수 있는 profetas 힘을 que 주실 fueron antes de 것이며 vosotros y nosotros 그럼에도 불구하고 하나님을 떠나 vamos a 고통받는 자들을 disfrutar de esto, vamos a 큰 기쁨을 gozar de eso. Por eso nosotros vamos a seguir compartiendo el Evangelio. Por eso el próximo Chuseok nosotros dejamos ir Palawan. 발람을 포기했습니다. Y no es porque fuera muy duro que lo dejamos ir, sino que lo cedimos. ¿Por qué? Porque queríamos ser quienes disfrutaran el establecimiento de la palabra del púlpito y es la evangelización de los extranjeros que están aquí en Corea. Y por eso vamos en el tiempo de Chuseok a hacer para evangelizarlos a ellos. Dicen que la segunda temporada del Rose Festival que hicimos antes. Y no son solamente las que quieran hacer, es de verdad, vamos a hacer equipos y nos vamos a preparar como lo hacíamos antes. Vamos a sacar, vamos a tener un lugar aparte y también vamos en un restaurante a compartir el Evangelio y comprarles comida. Vamos a gastar, a usar nuestra energía y todo. Y nos van a aplaudir, no. Van a criticarnos. Pero nos vamos a detener, no. En tiempo y fuera de tiempo vamos a compartir el Evangelio. Recibamos persecución o no vamos a compartir el Evangelio. Conclusión. Para bendecir estas bendiciones, para compartir este Evangelio. La semana que viene, no sino la siguiente, en el día de mi mejor amigo, vamos a invitar a nuestros mejores amigos y vamos a darle gloria a Dios en este tiempo. De verdad, esta vez, de verdad, orando, inviten a las personas. De verdad, a su mejor amigo. Ay, pero pastor, yo ya invité a todo el mundo. No, el amigo que se le olvidó la vez pasada, invítelo esta vez. Por eso, probablemente les vamos a dar las invitaciones, pero también pusimos un aromatizante para que puedan dar bien esas invitaciones. Y estamos pensando en ponernos la ropa que usábamos cuando estábamos en el colegio. Y veo que las invitaciones le pusieron eso, por edades, solución diferentes, cada departamento es diferente, porque la ropa que se usó en cada momento es diferente. Siento que las de uno estaban casi lo que es la ropa que se usó en la guerra de Corea. Pero está así por departamentos. Y también el departamento de All Nations, de todas las naciones, también tienen una invitación diferente. Y por eso oren con un corazón sediento. Y es el tema de este culto de invitación es Dios abraza a mi amigo. God hugs my friend. ¿Qué tipo de consuelo han recibido nuestros amigos? ¿Cuán difícil fue para ellos? ¿Qué tipo de consuelo necesitan ellos? Pero la Biblia nos está diciendo en Deuteronomio 1:31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, porque todo el camino que habéis andado, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. No lo estamos haciendo solos, sino somos para estar abrazados por Dios y vamos a disfrutar esta bendición. La próxima semana vamos a dar culto juntos con todos los equipos de misiones de la iglesia. Por eso desde ya prepárense para dentro de 2 semanas hacer este culto de invitación. Y en ese momento vístanse como se vestían antes. Si todavía le queda la ropa del colegio, vístanse así. Yo creo que los más jovencitos lo pueden vestir, tal vez los que tienen más edad creo que no van a poder. Yo por eso estoy pensando ponerme la ropa que me vestía antes, así que ese día no se sorprendan si me he visto diferente. No me juzguen. Nosotros no podemos disfrutar estas bendiciones solo nosotros. Por eso vamos a disfrutar con nuestros amigos para que disfruten esta felicidad que este mundo no puede dar. Y los bendigo para que sea este tiempo.